Al inicio del mes de octubre hemos estado trayendo unos mensajes fuera del Evangelio de Lucas dentro de la palabra de Dios, pero con referencia particularmente a las Escrituras, a la Biblia. Con el hecho de que ahora en 31 de octubre, es decir, mañana, celebramos el Día de la Biblia o el Día de la Reforma, recordando ese hecho histórico de las tesis que Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y dio el inicio de un movimiento con el que él no se imaginó, que era que la humanidad fuera expuesta nuevamente a las Escrituras y salir del monopolio de los que lo controlaban en aquella época. Por eso hemos compartido los mensajes que hemos compartido y quiero dirigirlos esta mañana al Evangelio de Juan. Son solamente 3 versículos. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Los animo a ponerse sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Evangelio según Juan, no primera de Juan, sino el Evangelio. Evangelio según Juan, capítulo 1, en los versículos del 1 al 3. Versículos muy conocidos. Yo sé que casi que se los saben de memoria. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo leo el versículo 1 y el 2 y todos juntos, unánimes, leemos el versículo 3 en esta mañana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todos juntos. Todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amado Dios, Padre, Dios, hemos aquí leyendo tu santa palabra, con algunas cosas que quizás hemos aprendido en el pasado, quizás nunca las hemos comprendido o quizás es la primera vez que las escuchamos. Padre, la única limitante posible para no comprender tu palabra es que tú no deseas actuar en nuestros corazones. Porque por nuestras debilidades, pecados, tropiezos, seguramente no podemos comprender la revelación de tu palabra. Pero todo eso cambia cuando tú intervienes, Dios. Siempre fue evidente que para la comprensión de tu palabra es necesario la participación de tu Espíritu Santo, Dios. Somos un pueblo aquí reunido, que hemos orado, que hemos cantado, hemos ofrendado y hemos leído tu palabra. Somos un pueblo que desea ser transformado a la luz de tu verdad. Pero somos un pueblo que no puede hacerlo por sí solo, Dios. Cuando oramos, eso reconocemos nuestra incapacidad, pero también reconocemos tu toda suficiencia. Señor, para ti no hay nada imposible. Yo no sé cuántos de mis amigos y hermanos aquí presentes tienen cargas en su mente y en su corazón. No conozco lo que hicieron en esta mañana o lo que hicieron la noche de ayer, Dios. Pero sí conozco de ti, Padre. Y sé que tu gracia es mayor. Porque donde ha abundado el pecado, abundará también de tu gracia. Y es a esa gracia a la que apelamos. A esa gracia manifestada en la persona de Cristo para poder comprender estas palabras. Bendice esta predicación, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Vieron? Ya también hizo silencio el que estaba por allá gritando. Les recordaba y les decía acerca de los sermones que hemos estado compartiendo en este mes de octubre. Eduardo les preguntó por el de hace 8 días. Yo les preguntaría el de hace 3 semanas. ¿Cómo empezamos? Empezamos aprendiendo en Nehemías capítulo 8 y veíamos que cuando Dios quiere intervenir y hacer una renovación espiritual en medio de la humanidad, lo que hace es poner su palabra como el centro de la acción. Eso lo vimos en Nehemías capítulo 8 y vimos cómo el pueblo respondió frente a la palabra de Dios. Luego nos decíamos, si la palabra de Dios es el instrumento primario que Dios utiliza para una renovación o una reforma espiritual, ¿cómo esa palabra debe llegar a nosotros? Por medio de la predicación de ella. Y aprendíamos que la predicación, según 2 Timoteo capítulo 4, también con el contexto del capítulo 3, no es presentarnos para predicarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Y decíamos que la naturaleza de la predicación depende de la naturaleza del llamamiento que Dios hace. Y el llamamiento que Dios hace a los expositores es que seamos administradores de la palabra de Dios. Y ser administrador es ser fiel. La predicación debe ser para la gloria de Dios y debe ser con la fidelidad del mensaje. Un expositor de la palabra no se le pide que sea innovador, se le pide que sea ¿qué? Fiel.
Y decíamos la responsabilidad que tiene el que predica, porque es delante de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que se nos manda a predicar la palabra. Pero también entendíamos la responsabilidad de la iglesia. Veíamos en el contexto del capítulo 3 de 2 Timoteo que en medio de la iglesia habían personas con un carácter inmoral, de una descripción que el apóstol hace impresionante, y decía, el problema es que esas personas en medio de la iglesia rechazan la verdad, se oponen a la verdad. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, en medio de todas esas circunstancias predica la palabra. Pero la iglesia asume la responsabilidad también de reconocer a predicadores fieles, de orar por ellos, de orar por la predicación. Y eso es el resumen de los 2 sermones que hemos traído. Veíamos también que cómo la palabra, incluso ponía el ejemplo para terminar un poco del contexto, cómo en medio de esa reforma que empezó hace ya tantos años atrás, vimos cómo el púlpito vino a ser central nuevamente en la vida de las historias de las iglesias protestantes. Antes lo que sucedía como acción principal dentro de la celebración del día domingo era el tema de la misa, la hostia y el vino. Pero ahora lo que es central en la vida de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios lo que sustenta, alimenta, santifica y trae vida espiritual en aquellos que no la tienen. Y vimos cómo una iglesia fiel debe darle relevancia a la predicación de su palabra. Y quiero terminar como esta miniserie acerca de la palabra de Dios con el texto que hemos leído esta mañana. El Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Dios es el creador de todas las cosas. La Biblia sí lo describe y yo sé que ustedes lo creen. Y dice que el instrumento, el agente por el cual ese Dios creador ha decretado y ha ejecutado su plan creador es por la palabra. Y en los versículos que hemos leído, esa palabra verbo se puede traducir también como la palabra. Es como si lo hubiésemos leído, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. El apóstol Juan, en este mismo capítulo 1, en el versículo 14 dice, y aquel verbo, es decir, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es una definición teológica crucial. ¿Qué les quiero decir? La Biblia describe que Dios ha creado todo con el poder de su palabra. Pero este capítulo, donde nos encontramos en Juan capítulo 1, nos dice que esa palabra tomó forma de carne, se encarnó, se materializó. ¿Vieron eso? El mismo creador, el mismo agente de la creación, la palabra de Dios, tomó una forma humana. Y todos sabemos cuál es esa forma humana, o cuál es el nombre de esa forma humana. ¿A quién está haciendo referencia Juan aquí al decir, aquel verbo fue hecho carne? A la persona de Cristo. Y esa es una definición teológica crucial, como les decía. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la obra de Cristo se basa en la naturaleza de la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que para comprender la obra de Cristo tienes que comprender quién es ese Cristo. Lo que Él hizo importa por quién es Él. La relevancia de la obra de Cristo en su encarnación, en su vida, en su ministerio terrenal, importa por quién es Él. Yo no sé si seré irreverente con una analogía que quiero solamente decirles, pero todos nos hemos impresionado cuando alguien de cierta posición hace una función del que no se esperaría, ¿no? Algunos hemos visto esos videos cuando, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos iba a comprarse una hamburguesa y saludaba a las personas que ya estaban comiendo y todos quedaban impresionados como que este que es el presidente está aquí en medio de nosotros haciendo lo que los demás también hacemos. Que no quiero ser irreverente, solamente es como para tener una pequeña ilustración. Siempre nos llama la atención la acción dependiendo de quién la ejecute. Y eso es lo que sucede en el conocimiento que debemos de tener de Cristo. O sea,
seremos más impresionados, seremos más impactados por la obra de Cristo conociendo quién es el Cristo que la ha ejecutado. Por eso el Evangelio de Juan es un retrato de Jesucristo y de su obra salvadora. Juan, el apóstol, se enfoca principalmente en los últimos 3 años de la vida terrenal del Señor Jesucristo, especialmente en su muerte y en su resurrección. Ustedes recuerdan que empezamos en Lucas, el Evangelio, y Lucas empieza su Evangelio de una manera distinta. Empieza hablando acerca de que el nacimiento, la promesa del nacimiento de Juan el Bautista. Mientras que el apóstol Juan hace un prólogo e inmediatamente nos conecta ya siendo con Jesús adulto. El enfoque que tiene Juan es distinto. El propósito que Juan tiene en su evangelio, como un contexto de lo que quiero que puedan tener en su mente y por qué deseo predicarles de esto, lo encontramos en Juan capítulo 20, en los versículos del 30 al 31. En Juan capítulo 20, en los versículos 30 y 31 dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de este evangelio escrito por Juan? Que podamos creer que Jesús es el Cristo. ¿Y para qué necesitamos creer que Él es el Cristo? Para tener vida eterna. Dice el texto, para que tengas vida en su nombre. La intención de Juan entonces al escribir y al describir a Cristo es que podamos llegar al conocimiento de la vida eterna. Pero como me han escuchado decir en otras ocasiones, el evangelio, es decir, el conocimiento de Jesús, no solamente es para el incrédulo, sino también para el creyente. ¿Qué quiero decir eso? Cuando alguien está empezando en la fe y le dicen, ¿qué libro de la Biblia me recomiendas porque debo empezar a leer? Siempre vemos 3 recomendaciones: Proverbios, Salmos, para que aprendas a orar, y Juan. Y hemos categorizado el evangelio de Juan como para el incrédulo o para el que está empezando en la fe. Pero mis hermanos, el evangelio también es para el creyente, porque el evangelio despierta la fe en los incrédulos, pero también sostiene la fe de los creyentes. Y de esa manera conduce a ambos a la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan lo describe en el capítulo 17, el versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice Juan: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se dieron cuenta? La vida eterna no es descrita en función del tiempo, sino en función del conocimiento. La relación que las Escrituras nos hacen con la vida eterna no está haciendo primariamente énfasis en el tiempo, que es eterno, sino en el conocimiento. Por lo tanto, el evangelio, conocer a Jesús, también es para el cristiano. Porque al final, si permanecemos en el conocimiento de Cristo, en sus propias palabras, evidenciamos que somos sus discípulos. ¿Cómo quieres saber si tú eres discípulo de Jesús? Permaneces conociéndolo a Él, tienes deseo de tener mayor comunión con Él, de aprender más de Él. Y en este primer capítulo, entendiendo el propósito del libro general, de escribir a Cristo para que lo conozcamos para la vida eterna. ¿Qué hace Juan en este primer capítulo? Hace un prólogo. Y lo hace de los versículos del 1 al 18. Y el énfasis de ese prólogo lo encontramos en el versículo 14 que ya leí. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir eso? Que los hechos narrados en este evangelio van a evidenciar que la palabra de Dios, es decir, el verbo, habitó entre nosotros. Y por supuesto, es entendible que al referirse al verbo de Dios, la palabra está haciendo énfasis exclusivamente a la persona de ¿quién? De Cristo, como dijimos hace un momento atrás. Una de las cosas que me impresionan de este inicio del evangelio de Juan es que Juan inmediatamente en los 3 primeros versículos nos dice las cosas más importantes sobre Jesús que pudiera decirnos. Juan quizás usted y yo, si nos hubiesen usado para escribir un evangelio, hubiésemos hecho una descripción progresiva de quién es ese Cristo para cautivar la atención del lector, para que a medida que va avanzando la revelación de ese Cristo, la gente estuviera pensando quién es, como sucede en las películas cuando no se sabe quién es, como el homicida, el que cometió cierto acto. Juan no hace eso. Juan inmediatamente hace una revelación
crucial, importante, una columna vertebral del cristianismo. Que por cierto, antes de continuar, este sermón se titula Jesús, la palabra de Dios. Jesús, la palabra de Dios. Para no perder la buena costumbre, desde hace 4 años que predico, que siempre se me olvida darle título a los sermones mientras estoy predicando. Ahora, como les decía, no es una descripción progresiva, sino que más bien quiere que sus lectores tengan la mente fija y clara en la descripción que hace de Jesús. Desde el comienzo de su evangelio, la deidad de Cristo es expuesta con claridad. Y quiere Juan entonces que esa deidad de Cristo sea el lente con el que sigamos pasando versículo a versículo en el conocimiento de ese Cristo. Cada acción descrita en el evangelio de Juan lo vamos a hacer con el conocimiento de estos primeros versículos. Jesús es Dios. El verbo, la palabra, es Dios. Eso quiere decir, para poner un ejemplo y darle sentido a lo que les estoy diciendo, cuando leemos en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. ¿Qué quiere decir eso a la luz de los primeros versículos del capítulo 1? Que cuando Jesús está poniendo esa frase y él mismo la va a ejemplificar en la cruz del Calvario, entendemos entonces que el Dios que se hizo hombre puso la vida ¿por quién? Por sus amigos, por su pueblo, por sus discípulos, por su familia. Juan quiere que tengamos presente que ese Salvador que lo hizo estaba con Dios y era Dios y que creó el universo, como dice el versículo 3 del capítulo 1. Mis hermanos, y hay muy buenos muy buenos sermones y explicaciones, ni siquiera en sermones, sino en comentarios, de lo que significa estos primeros 3 versículos que hemos leído en esta mañana. Incluso describen con mayor claridad la palabra en el griego de la cual viene el verbo que hemos leído, que es la palabra logos. Hay demasiados buenos comentarios que lo hacen mejor que yo. Pero lo que yo quiero traer en este sermón es algo más sencillo y un poco más claro, que pueda ser del entendimiento de todos nosotros. No voy a entrar en énfasis dentro de la descripción de lo que significa esta palabra, sino más bien el punto que para mí deseo transmitirle como pastor de ustedes. ¿Cómo quiero que miremos este sermón? Primero, que podamos respondernos por qué Juan llamó a Jesús el verbo o la palabra. Segundo, que podamos mirar la unidad de la Trinidad. Tercero, que podamos mirar la diversidad en esa unidad. Y por último, una implicación final. Vamos entonces a nuestro primer punto. ¿Por qué Juan le dio ese título a Jesús? El verbo. Ya sabemos que el verbo hace referencia a Jesús por lo que dice el versículo 14. El verbo se hizo carne. Y durante este sermón, cuando esté haciendo referencia al verbo o a la palabra, estoy haciendo referencia a lo mismo, porque cualquiera de las dos traducciones es utilizada de la palabra logos del griego al español, el verbo o la palabra. Yo creo que Juan, y esto es un comentario que hago del pastor John Piper que comparto, parafraseado, dice: yo creo que el apóstol Juan había llegado a comprender que las palabras de Jesús eran la verdad de Dios y a la persona de Jesús también como la verdad de Dios. Las palabras de Jesús son la verdad de Dios y la persona de Jesús también es la verdad de Dios. En pocas palabras, Cristo era y es la palabra de Dios hecho carne. Cristo es la palabra de Dios hecho carne. Juan había comprendido eso. Y por eso le pone ese título, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. No es una decisión aleatoria del apóstol Juan, sino más bien inspirado por el Espíritu Santo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, como le dijo Pablo a Timoteo en el texto que leímos en el sermón pasado. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús a Pilato en Juan capítulo 18, versículo 37? Jesús le dijo a Pilato: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Pero Jesús también dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Lo vieron? Yo vine a dar testimonio de la verdad, pero yo soy la verdad. Otro ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo: si permaneces en mi palabra, sois mis discípulos.
Pero en Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo, permanecer en mí. Al final, permanecer en Jesús es permanecer en sus palabras. Entonces, cuando comienza el evangelio, el apóstol Juan, él tiene en mente toda la revelación, toda la verdad, todo el testimonio, toda la gloria, la luz y la vida, todas las palabras que salen de Jesús y las resume en esa revelación de Dios con el nombre que vimos aquí. Él es la palabra. Él hace una descripción de Jesús y entiende que las palabras de Jesús son las palabras de Dios y que Jesús es la palabra encarnada. Por eso lo define como el verbo o la palabra. Jesús es la palabra primera, la palabra final, la palabra decisiva y absolutamente la palabra verdadera y confiable de Dios. Esa es la misma idea del autor de Hebreos cuando escribe en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Prácticamente lo mismo que le hemos leído en estos primeros versículos de Juan. El Hijo de Dios encarnado es la palabra culminante y decisiva de Dios para el mundo. Y esa palabra participó de la creación. Entonces creo que por eso Juan le pone ese título de que Jesús es la palabra. Eso nos da paso para nuestro segundo punto, la unidad en la Trinidad. Y aquí es donde yo quiero hacer un poco más de énfasis en lo que quiero transmitirles a ustedes como pastor acerca de esta doctrina que vemos en los primeros versículos. Cuando Juan empieza en el versículo 1, en el principio, son las mismas palabras que vemos en el Antiguo Testamento en un libro particular. Y la respuesta adecuada para el segundo ganador de la empanada de esta mañana, ¿cuál sería el libro? Génesis. ¿Quién fue el más rápido? Ay, parece que están buenas las empanadas. Ok, exacto. Esas palabras se encuentran en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso no es un accidente, porque la primera descripción que Juan nos hace de un acto de la palabra de Dios, es decir, de Jesús, es acerca que Él creó el universo, como dice el versículo 3. Lo primero que nos describe Juan en una acción de Jesús es que Él participa de la creación del universo. Todo fue hecho por medio de Él. Entonces, cuando Juan dice en el principio, quiere decir que antes que existiera la materia creada, existía el verbo, el Hijo de Dios. Antes del tiempo o que existiera cualquier otro asunto, ya existía la palabra, es decir, ya existía Jesucristo. Y cuando Juan dice, al terminar el versículo 1, y el verbo era Dios, es decir, la palabra era Dios, esta es una de las doctrinas pilares del cristianismo, como le dije en el inicio. Porque si alguien manifiesta ser cristiano, debe creer esto. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, era y es Dios mismo. Y ustedes pueden decir, pastor, yo creo eso, yo lo he sabido siempre. Pero, por ejemplo, no sé, hace 10 años, 12 años, había alrededor en el mundo unos 25 millones de pentecostales unicitarios. O de, por ejemplo, los mormones, que no creen tampoco que Jesús es Dios. O los testigos de Jehová. Son millones y millones quienes no creen que Jesús es Dios. Porque si alguien manifiesta ser cristiano, debe creer esto. Ahora, ¿cómo lo afirmamos nosotros como iglesia? Me gusta como lo dice Tomás, el apóstol, en Juan capítulo 20, versículo 28. Señor mío y Dios mío. Esta iglesia cree que Jesús es Dios. ¿Amén? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que afirmemos Jesús, tú eres nuestro Dios? ¿Qué es lo que significa? Significa que cuando estamos siendo expuestos a las palabras de Jesús y sus obras, por ejemplo en el Evangelio de Lucas, que hemos estado compartiendo versículo a versículo, estamos siendo expuestos al conocimiento de ¿quién? De Dios mismo, a la revelación de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés en el desierto del Sinaí se encontró frente a una zarza ardiente que no se consumía?
¿Y qué se le dijo? Quítate del calzado porque estás en suelo santo. O cuando Isaías tuvo esa imagen del trono de Dios y cayó como muerto. ¡Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos! O cuando Pedro vio la pesca milagrosa. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Apártate de mí, que soy pecador. Cada vez que nos exponemos al conocimiento de Jesús, a las obras de Jesús, a las palabras de Jesús, estamos siendo expuestos delante de ese mismo Dios, de los sucesos y relatos que generalmente nos causan mayor impacto del Antiguo Testamento. Eso es lo que significa. Entonces Juan nos dice, Él es Dios, refleja perfectamente todo lo que Dios es, porque Él es la imagen de Dios. Es por eso que Jesús en el Evangelio de Juan toma prestado un título que Dios usa para describir su propia eternidad. Hablando precisamente del encuentro de Moisés con Dios, Moisés quiso saber el nombre de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Mi nombre es Yo Soy el que soy. Y por eso vemos en el Evangelio de Juan muchas veces, por ejemplo en el capítulo 8, versículo 58, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos del primer siglo no quisieron matar a Jesús por sus buenas acciones. Incluso literalmente dice Juan capítulo 10 versículo 33, nosotros no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Vieron? Jesús no es solamente un buen maestro. Jesús no es el buen amigo. Jesús no es solamente la persona que debemos imitar. Él es alguien, ¿cómo decirlo? Igual a mí, en cierto sentido, desde la irreverencia. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Esa imagen del juez que vemos en el Antiguo Testamento, que trajo el diluvio como una señal de juicio por la maldad que se había proclamado, que se había esparcido por toda la tierra. Ese mismo juez es representado en la persona de Cristo cuando se dice en el Nuevo Testamento que Él juzgará todas las cosas, como leíamos en 2 Timoteo, el sermón pasado. Nunca hemos visto a Jesús de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos diluido la verdad de Jesús desde los púlpitos y lo hemos hecho un hippie amoroso, lo hemos hecho de Él una caricatura. Pero Jesús es Dios. Concluyo este punto de la unidad dentro de la Trinidad con las palabras de Jesús en Juan capítulo 10 versículo 30. Jesús mismo dijo, el Padre y yo uno somos. Somos uno en esencia, somos una unidad. No son varios dioses, es un solo Dios. Entonces cuando Juan nos está diciendo que en el principio era el verbo, era la palabra, es decir, Cristo ha existido desde la eternidad, pero al mismo tiempo la palabra, Cristo, el verbo, es Dios. Es Dios. No son varios dioses, es un solo Dios. ¿Cómo podemos ver la diversidad dentro de esa unidad? Cuando me refiero a la unidad, es que es un solo Dios, pero existe una diversidad dentro de esa unidad. Ahí mismo en el versículo 1, en la frase del medio, el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Pregúntense esto, ¿cómo puede ser posible que el verbo sea Dios y al mismo tiempo era con Dios o estaba con Dios? ¿Cómo puede ser Dios y está con Dios? Eso solamente puede ser explicado dentro de la misma esencia divina, pero dentro de la diversidad dentro de esa esencia divina. Esa es la diversidad que existe dentro de la unidad de un Dios trino. Aquí solamente lo vemos dentro del Padre y el Hijo, que conoceremos esos nombres más adelante en el Evangelio de Juan. Pero entendemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hablamos acerca de Génesis. ¿Cómo era en el principio? Sabemos que el Padre creó todas las cosas
y que el Espíritu caminaba en la creación inanimada, porque dice que el Espíritu andaba sobre las aguas. Y sabemos que Él creó todas las cosas por medio de ¿qué? La palabra. La palabra, es decir, Jesús fue el agente que participó para la ejecución de la creación. Un ejemplo más claro, el bautismo de Jesús. ¿Quién se bautizó? El Hijo. La voz audible que se escuchó desde el cielo, y este es mi Hijo amado, el Padre. Y esa forma corporal que revoloteaba como una paloma, el Espíritu Santo. No son varios dioses, es un solo Dios que existe como tres personas. Hay una diversidad dentro de la unidad. Yo sé que usted intenta asemejarlo a algo, pero de este lado de la eternidad tenemos limitantes. Pero es real, ¿no? Es lo que estamos viendo. Juan dice, es Dios, pero estaba con Dios. Solamente puede ser explicado con la esencia divina y la diversidad dentro de esa esencia y unidad divina. Existe una diversidad dentro de la unidad del Dios Trino. Lo vemos en muchos ejemplos. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es la oración del Hijo? Padre nuestro. Él existe de forma unida porque es la misma esencia divina. Él no es menos que Dios. Jesús es verdaderamente Dios, pero al mismo tiempo cumple un rol distinto al Padre y al Espíritu Santo. Y eso es fundamental, mis hermanos. Porque lo que existe fuera de eso, lo que existe fuera de las Escrituras, todo lo que se llame fuera de esa realidad es herejía. Y ahí es donde han surgido las otras religiones. Un ejemplo, ¿qué creen los mormones? Los mormones creen que Jesús es un hermano de Adán y un hermano de Lucifer. ¿Qué creen los musulmanes? Ven a Jesús como un profeta, como alguien creado, que no existe desde lo eterno, que no es Dios. La primera carta del apóstol Juan es un tratado también teológico respondiendo frente a corrientes de aquella época que existían, que se querían infiltrar dentro de la iglesia. Aquellos que proclaman y ven a Jesús como algo distinto a que no es Dios. El cristianismo está sustentado y este es uno de sus pilares en esta gran verdad. Como vemos entonces, esa palabra encarnada es una diversidad dentro de esa unidad y es esencial creerlo. Esto va a ser un sermón bastante corto. El versículo 2 es un énfasis añadido nuevamente del mismo principio. Este era en el principio con Dios. Es como recalcar esta información que se está compartiendo en el primer versículo. Y les decía que hay una implicación final. Y dentro de esa implicación final, dice el texto, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay una manera positiva de verlo y una manera negativa de verlo. ¿Qué quiero decir con eso? La forma positiva es que todas las cosas por Él fueron hechas y la forma negativa es que nada de lo que ya fue hecho fue creado sin Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué implicación trae eso para nosotros? Que Él es el creador, Él no es criatura. Porque una de las herejías es precisamente eso, que Él es una criatura creada, valga la redundancia, por un Dios distinto, puede ser por el Padre. Es lo que los testigos de Jehová creen. Dicen, sí, es que es un solo Dios, no son tres personas. Y ponen un ejemplo para intentar aclararlo. Mira, usted es ciudadano, usted puede ser ingeniero y puede ser hijo. Y lo mismo es Dios. Se revela a veces como Padre, se revela a veces como Hijo y se revela a veces como Espíritu. Pero es un solo Dios y no existe de otra manera. ¿Ven la sutileza de ellos? ¿Y cuántas personas han sido arrastradas en esa doctrina? Pero este texto lo hace evidente.
Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando acerca de Él, de Cristo. Jesús participó de la creación, lo cual no lo hace ser creado, sino creador. Y eso es esencial para nuestra fe. Eso es esencial para nuestra fe. ¿Por qué digo que es esencial para nuestra fe? Mírenlo de esta manera. Y esto va a sonar extraño después que hemos hablado de herejías, pero voy a hacer una pregunta quisquillosa. ¿La salvación es por obras o es por gracia? Por gracia. Sin embargo, el pacto que se hizo en el Edén es un pacto de obras. Si tú te mantienes en obediencia, si tú no comes de este árbol, permanecerás y disfrutarás de la comunión conmigo para siempre, gozarás de la vida eterna y de todos estos beneficios. Y a partir de ahí muchos han intentado construir una escalera al cielo y aún presentar sus propias obras de justicia y nadie ha podido presentarse ahí. Únicamente el Rey de Gloria y el Rey de Majestad, el Señor Jesucristo. El único que ha entrado al cielo por obras se llama Cristo. ¿Y por qué es esencial esta doctrina de la divinidad de ese Mesías, de ese Cristo que creemos? Porque el estándar sigue siendo el mismo, las obras. Lo que pasa es que ahora se nos atribuye las obras de Él a nosotros por medio de la fe. ¿Por qué es esencial creer que nuestro Salvador es divino? Porque no tendría sentido lo que dice Pablo en el libro de Corintios cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto? Si Jesús fuera un mero hombre, ha sido comprobado históricamente que no hay un hombre perfecto en toda la historia de la humanidad. Solamente hay un hombre que dijo, ¿quién de ustedes me inculpa de pecado? Y fue Cristo. Porque yo digo eso y ustedes conocen mucho mis pecados. Y por muy simpático que estuvo en medio de nosotros, el pastor Joel con la enseñanza, también es un hombre pecador. Y cualquiera de los otros hombres que a lo largo de la historia nos hayan instruido con la predicación, también son hombres sujetos a pasiones como usted y como yo. La relevancia de que Jesús es Dios es que Él pudo mantener una rectitud perfecta en obediencia al Padre que ni usted ni yo pudimos mantener en ningún momento, ni siquiera Adán en estado de perfección pudo mantener. Adán fue creado perfecto, pero no pudo sostener su rectitud. ¿Cuánto más ustedes y yo, que hemos nacido bajo la condenación del pecado, no nos podríamos mantener en rectitud? Significa que cuando la Biblia dice que se nos atribuye la justicia de Dios a nuestra cuenta, se nos atribuye la rectitud perfecta de la obediencia de Cristo. Y solamente es posible porque Él es Dios. No hay ningún hombre que pueda amar perfectamente al Padre, como se describe, con todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Solamente Cristo lo pudo hacer. Si Jesús no es Dios, Él no sería perfecto en obediencia y por las obras, entonces nadie entraría a la comunión eterna con el Padre. Es fundamental esta doctrina para descansar en nuestras almas. ¿Por qué? Porque usted y yo intentamos muchas veces ganarnos la aprobación de Dios por nuestros méritos. Intentamos vivir una vida de comunión con el Padre porque he obedecido. ¿No se han dado cuenta que sus mejores tiempos de oración cuando han aplicado la justicia para sus propias conciencias? O esta semana sí hice lo que me tocaba hacer, entonces voy a orar con facilidad delante de Dios. Pero cuando has desobedecido y el Espíritu te inculpa de pecado, no quieres orar. ¿Por qué? Porque estás manteniendo una comunión con Dios por la rectitud personal y nunca podrás sostener una relación estable con Dios de esa manera. En cambio, cuando estas verdades, como la divinidad de Cristo, vienen a nuestra conciencia, entendemos que el Padre está satisfecho con el Hijo y por extensión, por gracia, por medio de la fe en ese Hijo, también está satisfecho conmigo y por eso voy en arrepentimiento y fe a mantener una comunión gozosa con el Padre por los méritos del Hijo, de la palabra y del Verbo y no por los méritos personales.
Es esencial creer en esta doctrina para nuestra vida de piedad. Y tenemos suficientes argumentos aquí, como les decía, de ver cómo Él es descrito. Vimos la unidad dentro de la diversidad del Dios Trino, pero también vimos la diversidad dentro de esa unidad del Dios Trino y las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, tener presente, Padre, de que no solamente Jesús vino a transmitir tus verdades, decir tu verdad, tus palabras, sino que Él mismo es esa palabra encarnada, nos debería llevar a atesorar este libro que tenemos en nuestras manos. Al mismo tiempo nos debería llevar a tener reverencia y temor delante de quien nos presentamos cuando oramos. Ciertamente Jesús es nuestro Salvador, es amoroso, pero también tiene la misma esencia divina, ese carácter santo. No podemos ser irreverentes delante de su presencia, no podemos estar jugando con su nombre, no podemos pronunciarlo en falso, no podemos decir que creemos en Él y vivir como si Él no existiera, como si no creyéramos en Él. Ayúdanos a ser conscientes de la realidad de su esencia divina y al mismo tiempo de esa diversidad dentro del Dios Trino. Ayúdanos a vivir a la luz de esa verdad para que nuestra comunión contigo no sea intermitente, Señor. Bendito seas Dios. Amén y amén.